Este video está destinado para los chicos de primero y segundo año de secundaria. Actividad 8. Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina y medidas estadísticas. Experiencia de aprendizaje integrada número 8. Aprende en casa. En la actividad anterior llegamos a expresar conclusiones empleando la media, la mediana y la moda. Ahora representaremos las características de los niveles de hemoglobina. Los resultados nos servirán como insumos al momento de grabar nuestro podcast. Comencemos. Hacemos el seguimiento sobre la anemia en adolescentes. Además de los hábitos alimenticios, es importante conocer los niveles de hemoglobina en las y los adolescentes de nuestra comunidad. ¿Sabes cómo se miden los niveles de hemoglobina? Bueno, esa respuesta de esta pregunta lo vamos a encontrar en la siguiente tabla. Valores normales de concentración de hemoglobina y grado de anemia, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Población, niños de 6 a 59 meses de edad. Su hemoglobina normal tiene que ser de 11 a 14, pero si ya tienes de 10 a 10,9 es una anemia leve, de 7 a 9,9 es una anemia moderada, y menor a 7 es severa. De igual manera nos indica de niños de 6 a 11 años de edad, adolescentes de 12 a 14 años de edad, mujer no embarazada de 15 años a más y varones de 15 años a más. Nos indica cuál es el nivel normal que debemos tener cuando hablamos de anemia leve, cuando hablamos de anemia moderada y cuando hablamos de anemia severa. Ahora veamos el siguiente caso. El personal de la posta de nuestra comunidad ha recogido datos sobre los valores de hemoglobina en la sangre de 20 adolescentes de 12 a 14 años de edad, el cual se presenta en la siguiente tabla. Persona 1 o paciente 1, como lo quieras llamar, hasta el paciente 20. Nos indica entonces la hemoglobina de cada uno de ellos, sabiendo que son 20 pacientes. Pregunta: ¿qué medida de tendencia central representará mejor los datos? ¿Cómo interpretamos este dato? Y por último, ¿en qué nivel de anemia se encuentra este grupo? Entonces, si yo quiero saber cuál es la medida que representará, tendré que ver si es la media, la mediana, la moda, y luego sacar una conclusión de ese grupo. Pero bueno, vamos a empezar de una vez. Identificamos características de los datos. ¿Cuántos conforman la muestra en el caso propuesto? Han participado 20 adolescentes de 12 a 14 años. ¿Qué tipo de variable representa la edad? Es una variable de tipo cuantitativo discreta. ¿Por qué discreta? Porque justo los valores de la variable edad son cantidades exactas. ¿Qué tipo de variable representa el valor de la hemoglobina? ¿Qué tipo de números identificas en este dato? ¿Qué relación hay entre las características del número y la variable? Explica dicha relación empleando otros ejemplos. El valor de la hemoglobina es de tipo cuantitativo continuo y el tipo de número del dato son números racionales. La relación es que todo tipo de variable cuantitativo continua representa valores racionales. Teniendo en cuenta la información contenida en la tabla número 01B, valores normales de hemoglobina y grados de anemia del recurso 1, ¿en qué nivel se encuentra el paciente 19 y el paciente 12? Expresamos nuestras conclusiones. Como verás, nos están preguntando por el paciente 19 y paciente 12. Nos están diciendo en qué nivel se encuentra. Entonces, para eso voy a señalar esta tablita de adolescentes de 12 a 14 años de edad y busco su hemoglobina 8,3, eso está aquí, es una anemia moderada porque está de 8 a 10,9, y del paciente 19, que es 7,8, es una anemia severa. Por lo tanto, las conclusiones son las siguientes. El paciente 12, el nivel de hemoglobina es anemia moderado, 8,3, pero acercándose al severo a tan solo 0,31 de diferencia. Y del paciente 19 es anemia severa porque es inferior 8,0 de hemoglobina. Determinamos las medidas estadísticas. 1. ¿Qué es la media o el promedio de los datos?
la moda y la mediana y cómo se calcula. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de la media o también llamado promedio. Te indico aquí, la media, llamada también media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y dividiendo esa cantidad entre el número de datos. Por ejemplo acá, suma de todos los datos posibles entre la cantidad de datos, que es lo mismo decir primer dato más segundo dato más tercer dato hasta el enésimo dato dividido entre n datos. ¿Cuáles son las características de la media? La media viene expresada en las mismas unidades que la variable. ¿A qué se refiere? Pueden ser todos años, todo tiempo, todo centímetro. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa a todos los datos, está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos, se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución, que quiere decir, si tú tienes un grupo de datos en la cual tienes un dato muy grande o un dato muy pequeño, o sea que se va al extremo derecho o al extremo izquierdo, eso va a permitir que tu media no sea representativa por haber tenido datos atípicos o por no decir datos muy dispersos. La mediana queda exactamente en la mitad del grupo de datos. Luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, en este caso, la mitad, que es el 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, que también es el 50%, estará por debajo de ella. ¿Cuáles son las características de la mediana? Se tiene que ordenar siempre de menor a mayor valor. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. En la mediana solo influyen los valores centrales. En el caso de la moda, es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda, sería amodal, tener una moda unimodal, dos modas bimodal o más de dos modas multimodal. ¿Y cuáles son las características de la moda? Es sencillo de hallarla, es de fácil interpretación, es la única medida de descentralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo porque, ojo, cuando tú tienes una variable de tipo cualitativo no puedes hallar ni la media ni la mediana, solamente la moda. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. 2. Ahora organizamos los datos en la tabla para el conteo de la frecuencia absoluta y así determinar de la media, la moda y la mediana. Sabemos que estos son los 20 datos que nos proporcionan la información y lo que vamos a hacer es, mediante esta tabla que ya está ordenado, porque nos indica valores de 7,8, 8,3, 10,8, 11,3, 11,7 y 13,1 de hemoglobina. ¿Con qué frecuencia se repite el 7,8? 2 veces, el 8,3 se repite 6 veces, el 10,8 4, el 11,3 1, el 11,7 4 y el 13,1 3. Si nos ponemos a sumar debe salir los 20 pacientes. A ver, sumemos 2 más 6 es 8, más 4 12, más 1 13, más 4 17 y más 3 20. 3. Con los datos de la tabla aplicamos los procedimientos y determinamos la media. Tenga en cuenta que hay datos que se repiten, correcto. Él se repite 2 veces, él se repite 6 veces, y acá se repite 4 veces. Pregunta, ¿cuánto resultó la media de los datos? Resultó 10,3 de hemoglobina promedio de los 20 pacientes. Voy a empezar a calcular la media. Vamos a anotar aquí. Vamos a hacer el procedimiento para calcular la media. Esto es lo que nos interesa. Y la media se representa con el siguiente símbolo, que viene a ser una X con una rayita arriba, significa la media. Ahora, ¿por qué estoy trabajando de esta manera? Sucede que en la situación que nos brinda, ya nos dan una tabla de distribución de frecuencia.
¿Y cómo se calcula la media en una tabla de distribución de frecuencia? Porque si simplemente no nos hubieran brindado esto, lo que yo hubiera hecho es sumar los 20 datos y dividirlo entre la cantidad. Pero ya cuando hay una distribución, una tabla de distribución de frecuencia, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a aplicar la sumatoria del producto de ¿quién? Del valor de la variable, o sea, el xi, por la frecuencia absoluta. Y eso será dividido entre n. ¿Y quién es n? Pues los 20 datos que están aquí. Ahora, algunos se preguntarán, así como lo veo está complicado, yo que estoy en primer año de secundaria o yo que estoy en segundo año. Pero ojo, no es nada complicado. Acá yo he agregado una tercera columna donde voy a indicar que en esta columna va a aparecer el producto del xi por la frecuencia. Eso quiere decir que te toca multiplicar 7,8 por 2 y lo anotamos aquí. Empezamos. 2 por 8, 16, llevas 1. 2 por 7, 14, más 1, 15. Me sale 156, pero ojo, había un decimal, entonces también coloca un decimal. Vamos acá, por 6 ahora, 6 por 3, 18, llevas 1. 6 por 8, 48, más 1, 49. 498, pero como hay un decimal, aquí también un decimal. Ahora por 4. 4 por 8, 32, llevas 3. 4 por 10, 40. 40 más 3 que lleve sería 43, o sea, me sale 432. Pero un decimal y aquí también una coma. O un decimal. Por 1, ya pues no seas malo, ¿sí? Por 1, 11,3. Ahora vamos por 4. 4 por 7, 28, llevas 2. 4 por 11 es 44, pero había llevado 2, 44, 46, también un decimal. Vamos con el 3, 3 por 1 es 3, y 3 por 3 es 39, y también un decimal. Acabo de hacer esto, acabo de multiplicar dato con frecuencia, dato con frecuencia, dato con frecuencia, ya hice la multiplicación. Esto de acá significa sumatoria, o sea, voy a sumar estos resultados y los voy a poner aquí. Cuando vas a sumar números decimales, recuerda, todos deben estar en la misma ubicación de la coma decimal. Mira, ve, uno debajo del otro. Una vez que está bien colocado, pues sumemos. Empiezo. 6 más 8, 14. 14 más 2, 16. 16 más 3, 19. 19 más 8, 27. 27 más 3 es 30. Llevo 3, no lo voy a poner. Llevo 3. La coma decimal baja. Por algo se coloca en la misma dirección. Baja. Sumemos. 3 más 5 sería 8. Más 9, 17. Más 3, 20. Más 1, 21. Más 6, 27. 27 más 9 sería 36. Llevo 3. Ahí está. Seguimos sumando. Acá sería 3 más 1 es 4. Más 4 es 8. Más 4, 12. Más 1, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 3 es 20. En realidad me está saliendo 206,0, pero esto simplemente es decir 206, porque el coma cero ya es innecesario. Este valor que me acaba de salir lo voy a trasladar allá, porque acá me dice sumatoria del producto del dato con la frecuencia, y esa sumatoria está aquí. Esto es. Entonces pondría acá, esto de acá es igual a ¿qué? Que me ha salido 206, te dije que no voy a poner el coma cero, 206 entre 20. Ahí está. Si no me has entendido, te lo señalo. Este 20 viene a ser n y todo esto de aquí viene a ser la sumatoria del producto del dato con la frecuencia absoluta. Seguimos. Ahora, ¿cuánto sería entre 20? Mira, lo que vas a hacer es esto. Bien fácil.
Vamos a sacarle mitad arriba y mitad abajo, ¿te parece? Porque tienen mitades, ¿no? Mitad de 20 es 10 y mitad de 206 es 103. ¿Por qué hago esto? Porque yo he aprendido, y me gustaría que tú también aprendas, que cuando se divide entre una potencia de 10, ¿a qué me refiero con potencia de 10? Puede ser que esa división sea entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10.000, o sea, potencia de 10, 1 acompañado de varios ceritos. Lo único que tienes que hacer es la coma decimal mover a la izquierda dependiendo cuánto cero ves aquí. Yo veo un solo cero, o sea, tiene que moverse un espacio a la izquierda. Alguno dirá, pero profesor, yo no veo la coma. Claro, cuando no ves la coma, imaginariamente está aquí, donde señala mi dedo. Aquí está la coma. Hay un cerito, un espacio a la izquierda, acá sería. Entonces, ¿cuánto me sale? 10,3. Eso de ahí es la media o el promedio que acabo de obtener. 4. Ahora, empleando los datos de la tabla, determinamos la moda de los datos. Es importante recordar que este dato representa el que más se repite. ¿Qué valor te resultó? Bueno, ya tenemos esta información establecida, lo hemos hecho anteriormente, y hemos dicho que la moda es la frecuencia mayor, en otras palabras, el dato que más se ha repetido. Acá tenemos que hay una frecuencia de 6, que es la más alta. ¿Y quién indica esta frecuencia de 6? El 8,3. Esta cantidad viene a ser la moda, señalo acá. La moda obtenida es 8,3 de hemoglobina, dado que se repite con mayor frecuencia. 5. Para finalizar, determinamos la mediana de los datos. Recordamos que la mediana es la medida que se ubica al centro de los datos. Además, consideramos si la muestra es par o impar. ¿Cuánto resultó la mediana? Resultó 10,8 de hemoglobina, la mediana de los 20 pacientes. Ahora vamos a calcular la mediana. A ver, hubiera sido más sencillo calcular la mediana si nos hubieran dado los datos no en una tabla de frecuencia, porque tendría que ordenar de menor a mayor y buscar el centro. Siempre y cuando los datos son pares o son impares. En este caso tengo un dato par, porque son 20 pacientes, ¿sí? 20 datos. Pero bueno, eso luego le explicaré. Ahorita no. Ahorita la forma como te voy a explicar es cómo se calcula la mediana en una tabla de frecuencia. O sea, en una tabla de distribución de frecuencia. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Aquí en esta tercera columna que ves en blanco, vacío, agrega la frecuencia acumulada absoluta. ¿Quién es ese? Es el FI mayúscula. Esa es la frecuencia acumulada absoluta, el FI. ¿Y cómo se va completando los casilleros que falta de esa frecuencia acumulada absoluta? Pues simple, agarras la primera frecuencia y lo vuelves a copiar al costado de la frecuencia absoluta, o sea aquí 2. Ese 2 que has tomado, ahora súmale con 6. Y si lo sumas, ¿cuánto sale? Sale 8. Y haces lo mismo, ahora ese 8 te toca sumar con el 4. 8 más 4, 12. 12 más 1, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 3, 20. Si una vez llegaste a obtener 20, igual que el total de datos, significa que has hecho correcto tu frecuencia acumulada absoluta. Ojo, aquí no va absolutamente nada, ¿ya? Ahí no va absolutamente nada. Porque no se te vaya a ocurrir, porque ahí, acá dice total, tú tienes que sumarlo. No. Eso no se hace. Ahora, una vez llenado la frecuencia acumulada absoluta, de aquí sale mi me. ¿Qué es mi me? Mi mediana. Pero para hallar la mediana en una tabla de frecuencia te dice, ojo, dale un ratito. Primero encuentra la posición. ¿Qué es la posición? Es el dato de la mediana. No la mediana, sino el dato. ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué posición se encuentra ese dato que viene a ser la mediana? ¿Y cómo se halla eso? Pues al total de datos, que es 20, lo vas a dividir entre 2, ¿ya? Ese 20 lo dividimos entre 2 para saber justamente esa posición. ¿Y cuánto es 20 entre 2? Es 10.
Ahora, como la posición nos ha salido 10, la posición quiere decir dónde se encuentra ubicado la mediana. ¿En qué dato se encuentra ubicado la mediana? Entonces te fijas aquí, ¿ya? En lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Acá dice 10, no. Acá dice 10, no. Acá ya me pasé. De eso se trata. Si no aparece el 10, agarra el que se pasa. Y este es el que se pasa. Una vez que has encontrado, lo encierras. Ya, lo encierras, ahí está. Y ¿quién sería la mediana? Viene a ser él. Indicamos acá que la mediana que he obtenido es 10,8. Ahí está. 10,8. Genial. Pero yo sé que algunos me dirán, pero profesor, yo como que no estoy tan seguro que esa es la forma correcta para hallar la mediana en una tabla de distribución de frecuencia. Yo prefiero irme a la vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? Pues ordenar de menor a mayor y buscar el dato central. Ya, eso es válido, lo puedes hacer porque 20 es una cantidad pequeña. Pero ¿qué pasaría si te hubieran dado 100 datos? ¿Harías lo que mencionas, ordenar de menor a mayor? No, terminas mañana, imagínate que fueran 500 datos. Lo recomendable es hacer esto, pero eso siempre y cuando hay una tabla de distribución de frecuencia o lo ordenes en una tabla de distribución de frecuencia. Pero para quitarte las dudas, por si acaso, yo lo voy a hacer como la vieja confiable. ¿Cuál es? De menor a mayor. Empiezo. ¿Qué me dice acá? Dos datos en la cual son 7,8, ¿ya? 2 veces 7,8. 6 veces 8,3. Lo hacemos rápido, ¿ya? 8,3, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. Ahí está. ¿Listo? Después 4 veces 10,8. ¿Listo? Ahora una sola vez 11,3. 4 veces 11,7. Va 1, 2, 3 y 4. Y de ahí me dice 3 veces 13,1. 1, 2 y 3. Debe haber 20 datos, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez que es ordenado de menor a mayor, te dice, sácale la mitad. Pero acá no hay mitad. ¿Por qué no hay mitad? Porque 20 es una cantidad par y cuando la cantidad de datos es par no existe una mitad, no existe un centro, mejor dicho, no existe un centro. Lo que existe es dos supuestos centros y a esos dos supuestos centros tenemos que sacar su promedio y el resultado es la mediana. O caso contrario, si hubiera sido una cantidad impar, ahí sí existe centro, pero acá no existe centro. Y sacamos la mitad de 20 es 10, ¿sí? A ver, 10, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y agarras el siguiente. ¿Por qué? Porque acá no hay centro. Y una vez que has agarrado los dos supuestos centros, lo que vas a hacer es la mediana se va a obtener de sumar 10,8 más 10,8 dividido entre 2. Disculpa que lo haga así todo feo. ¿Cuánto me sale ahí? Me sale 21,6. Entre 2 es 10,8. Este resultado es lo mismo que este resultado. Por eso te dije, cuando tienes ya una tabla de distribución de frecuencia y quieres hallar la mediana, lo recomendable es hacerlo así. Agrega la frecuencia acumulada absoluta, complétalo, saca la posición y una vez que has sacado la posición, búscalo donde está. Una vez que lo has encontrado, esta es la mediana. Porque lo otro sería hacer esto que demora mucho más. Bueno, acá no demoró tanto porque fueron 20. Si hubieran sido 500 datos, imagínate. 6. Ahora registramos nuestros resultados en la tabla y comparamos los datos. ¿Cuánto nos salió la media? Nos salió 10,3, la mediana 10,8 y la moda 8,3. 7. ¿Cuál de las medidas de tendencia central representa mejor a los datos? Justificamos nuestra respuesta en base a los datos. Recuerda que los 20 pacientes indicaron 20 datos y esos datos no he visto ningún tipo de dispersión. ¿A qué me refiero?
encontrar un dato muy grande o encontrar un dato demasiado pequeño. No se ha visto. Y por lo tanto, cuando los datos no están dispersos, o sea, no están tan alejados, lo que se recomienda es trabajar con la media. Entonces mi respuesta sería: la media es la medida más representativa con un valor de 10,3 de hemoglobina, porque al tener datos no dispersos se recomienda trabajar con la media. 8. Interpretamos el dato en relación a la variable. ¿Qué podemos decir de la muestra en relación a los niveles de hemoglobina? ¿Qué recomendaciones debemos dar a este grupo de adolescentes? A ver, para interpretar el dato que nos salió, que es 10,3, justamente el promedio, yo me voy a ubicar en esta tablita. Sabemos que estamos trabajando adolescentes de 12 a 14 años de edad. No mires otro. Aquí estamos trabajando. Esta es nuestra muestra. Nos salió 10,3. ¿Eso dónde está? Aquí. De 8 a 10,9. Aquí se encuentra. En otras palabras, el promedio o la media de los 20 pacientes me indica que es una anemia moderada. ¿Y cuál sería mi conclusión y mis recomendaciones? Sería lo siguiente. La hemoglobina promedio es de 10,3, donde se ubica en el nivel de anemia moderada, y se recomienda consumir alimentos altos en hierro, como las carnes, ya sea de pollo, res, chancho, vaca, lo que sea, aves, pescados, brócoli, espinacas, las legumbres, etc. Dialogamos en familia. Nos reunimos con nuestra familia y consultamos cuál fue la última vez que pasamos por una prueba de sangre para conocer el valor de nuestra hemoglobina. Si se pueden hacer esto sería excelente. ¿Para qué? Para saber cuál es el resultado de la hemoglobina que tienes y en qué nivel te encuentras. Si es normal, moderado, severa o... tú ya sabes. ¿Por qué? Hemos compartido una tabla donde indica según las edades o las edades, ya sea hombre o ya sea mujer. En caso de que nuestra respuesta fuese nivel severo, ojo, preocúpate aquí, ¿qué consecuencias trae para la salud encontrarse en este nivel? ¿Qué productos de nuestra región debemos comer con nuestros familiares? Sustentamos nuestra respuesta. Aquí, tus padres o tus tíos o familiares te van a dar una respuesta precisa porque ellos ya capaz han pasado por esto o saben qué cosa se debe de comer para levantar la hemoglobina. Guardamos las evidencias del diálogo y nuestras respuestas empleando la grabadora de voz para usarlas al momento de elaborar nuestro podcast.